Un multimillonario pide su plato favorito, pero una camarera negra le deja una nota que le cambia la vida para siempre. Jack Turner, un magnate multimillonario, estaba sentado solo en su mesa habitual en uno de sus restaurantes de lujo. El bullicio de la ciudad se desvaneció mientras se concentraba en su comida, un filete perfectamente cocinado, preparado justo como a él le gustaba. El mundo del poder y los negocios parecía lejano en esos momentos de tranquilidad. Pero incluso allí, no podía desprenderse de su habitual frialdad. La nota. Mientras la camarera negra, Maya, colocaba su plato delante, deslizó una pequeña nota bajo el borde. No era algo que Jack hubiera esperado, ni algo que le hubieran dado en todos sus años de comer en sus restaurantes. Curioso, Jack desdobló la nota. Tu madre se llamaba Evelyn. Era mi tía, y nos la arrebataron demasiado pronto. Eres el heredero de algo más que una fortuna. Acepta el verdadero legado de tu familia. Las palabras impactaron a Jack. El nombre de su madre, Evelyn, un nombre que nunca había pronunciado en su vida. ¿Qué significaba esa nota? ¿Y por qué no sabía la verdad? La comida, antes reconfortante, ahora se sentía distante. Había demasiadas preguntas, y de repente, el mundo perfecto de Jack ya no parecía tan perfecto. ¿Qué era ese secreto familiar? ¿Y por qué se lo habían ocultado toda su vida? Jack permaneció sentado en un silencio atónito, con la nota aún aferrada en la mano. Evelyn, el nombre de su madre, un nombre que nunca había oído antes, que nunca le habían permitido conocer. Su mente daba vueltas mientras las palabras de la nota resonaban en su cabeza. Eres el heredero de algo más que una fortuna. ¿Qué podría significar eso? Recorrió la habitación con la mirada, sintiendo de repente que se asfixiaba. El restaurante que siempre había sentido como su dominio ahora le parecía ajeno. El tintineo de los cubiertos era demasiado fuerte en sus oídos. Había construido este imperio con trabajo duro, con un esfuerzo calculado por mantener el control. Pero esto estaba fuera de su control. Maya, la camarera, no era más que una desconocida. Sin embargo, en ese breve instante, ella destrozó todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí mismo. Recordó su infancia. Su padre, el hombre que lo había criado, siempre había sido frío, distante y reservado con su madre. Su padre rara vez hablaba de ella, y cuando lo hacía, siempre era vago, como si nunca hubiera existido. Jack había crecido creyendo que su madre había muerto cuando él era joven, un hecho silencioso que había moldeado toda su comprensión de su pasado. Pero ahora, esta nota implicaba que no solo se había ido, sino que se la habían arrebatado. ¿Y quién? ¿Por qué nadie se lo había dicho? ¿Qué clase de traición había destrozado a su familia? Jack sabía que no podía ignorarlo. Necesitaba respuestas, y la única manera de obtenerlas era encontrar a Maya. No podía volver a su vida normal sin entender por qué el nombre de su madre se había mantenido oculto durante tanto tiempo. Decidido, Jack se levantó de la mesa, listo para descubrir la verdad, sin importar a dónde lo llevara. Al día siguiente, Jack regresó al restaurante con paso apresurado. Su habitual actitud fría y profesional había desaparecido, reemplazada por una persistente necesidad de respuestas. La ciudad parecía distante ahora. Las bulliciosas calles y los imponentes edificios ya no le ofrecían la comodidad de antes. Era como si todo lo que sabía sobre sí mismo hubiera sido construido sobre arena, y la marea finalmente se lo estuviera llevando. Al entrar al restaurante, lo recibieron rostros conocidos, camareros, chefs y personal que asentían respetuosamente al pasar. Pero hoy, Jack no estaba allí para cortesías. Estaba allí solo por una cosa: Maya. Ella no estaba en la pista cuando llegó, y la tensión en el ambiente parecía agobiarlo. ¿Lo estaba evitando? ¿Sabía que iba a volver? No podía explicar del todo la extraña sensación de responsabilidad que lo invadía. Necesitaba respuestas, sí, pero también sentía una profunda necesidad de comprender esa parte de su pasado que le había sido ocultada con tanto cuidado.
Finalmente, Maya apareció, con una presencia tan serena y elegante como la primera vez que se conocieron. Ella captó su mirada desde el otro lado de la sala, y él le hizo un gesto para que se acercara. No había tiempo que perder en gentilezas. Necesito saber más, dijo Jack en voz baja pero intensa. ¿Quién era Evelyn? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué nadie me habló de ella? ¿Por qué ahora? Maya se quedó quieta un momento, observándolo. Sus ojos reflejaban una fuerza silenciosa, y Jack no pudo evitar sentir que ella, en muchos sentidos, sabía más sobre él que él mismo. Había visto a través de sus muros cuidadosamente construidos, y ahora era la clave para desentrañarlos. Era mi tía, comenzó Maya, con voz tranquila, pero teñida de tristeza. Era parte de mi familia, Jack. Pero tu padre nos la arrebató. No fue un accidente. No se había ido sin más. Fue borrada. El corazón de Jack dio un vuelco. Borrada. ¿Qué significaba eso? Su mente recordó todas las preguntas sin respuesta sobre la muerte de su madre, los vagos detalles que su padre le había dado. Nada había tenido sentido. Y ahora esta mujer, esta desconocida, le decía que todo lo que sabía de su familia era mentira. Ella no era solo una víctima, Jack. Maya continuó, mirándolo a los ojos. Ella formaba parte de algo mucho más grande. Y tu padre la traicionó para su propio beneficio. Cuando descubrió lo que estaba pasando, rompió todo vínculo con él, con todos nosotros. Por eso nunca has oído su nombre. Por eso nunca ha formado parte de tu historia. A Jack se le revolvió el estómago. Todo lo que creía saber sobre su vida, su éxito, su identidad, de repente se ponía en duda. No se trataba solo de una madre perdida o de una familia oculta. Se trataba de una traición, de una verdad tan profundamente enterrada que casi lo había destruido. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Jack, con la voz temblorosa por primera vez. ¿Por qué me diste esta nota? ¿Por qué ahora? Después de todos estos años, la mirada de Maya se suavizó. Porque mereces saber la verdad, Jack. Mereces comprender el legado del que realmente formas parte. No solo la riqueza y el poder, sino también el dolor, los sacrificios y el amor que te precedieron. Jack sintió que una oleada de culpa e ira lo invadía. Toda su vida había estado tan concentrado en construir su imperio, en expandir su fortuna. Había descuidado a la familia que había estado justo frente a él. La familia que había sido destrozada por su propia sangre. Apretó los puños. Pero había algo más. Una chispa de determinación. No podía dejarlo pasar. No podía apartarse de la verdad ahora. Necesitaba saber más sobre su madre, sobre Evelyn y sobre la traición que había moldeado a su familia. Maya retrocedió un poco, sintiendo la confusión interna de Jack. Tendrás que indagar más, Jack. Hay cosas que tu padre ha ocultado. Cosas que ni siquiera él quiere que sepas. Pero la verdad saldrá a la luz. Siempre sale a la luz. Jack asintió, con la mandíbula apretada. No estaba seguro de a dónde lo llevaría este viaje, pero de una cosa estaba seguro. Tenía que seguirlo. El legado de su madre, el pasado de su familia. Era hora de descubrirlo todo, sin importar el costo. El peso de la verdad pesaba sobre los hombros de Jack al salir del restaurante. Las palabras de Maya resonaron en su mente. Ella fue borrada. Cada paso de Jack se sentía más pesado, como si el mundo entero se moviera bajo sus pies. Los muros que había construido a su alrededor, su riqueza, su imperio, ahora se sentían frágiles. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego, tan alejado de la verdad? La historia de su madre había sido borrada, y en cierto modo, también lo había hecho la suya. Esa noche, Jack estaba sentado en su oficina, mirando las viejas fotos familiares sobre su escritorio. Su padre, siempre tan sereno, tan frío. Jack lo había admirado por su fuerza, pero ahora no sabía qué pensar. ¿Qué había hecho su padre? ¿Qué clase de traición había roto los lazos entre su madre y el resto de su familia?
¿Y cuántas más preguntas surgían? ¿Por qué Jack se había mantenido en la ignorancia? Cuanto más pensaba Jack en ello, más preguntas surgían. Su madre, Evelyn, no había desaparecido sin más. Se la había arrebatado el mismo hombre que lo había criado. La ira comenzó a crecer en su pecho. ¿Cómo pudo su padre haber hecho esto? Jack había pasado toda su vida intentando estar a la altura de sus expectativas. Y ahora se preguntaba si había estado viviendo una mentira todo este tiempo. A la mañana siguiente, se encontraba en la mansión de su padre. Tenía que enfrentarlo. Tenía que saber verdad. No podía dejarlo pasar más tiempo. Jack entró en el estudio de su padre, donde el aire siempre olía a cuero pulido y whisky añejo. Su padre estaba sentado en su escritorio mirando informes financieros como si nada hubiera cambiado. Jack estaba de pie en la puerta. La tensión entre ellos era palpable. «Tenemos que hablar», dijo Jack, con voz firme pero llena de emoción. Su padre no levantó la vista. «¿Sobre qué?» «Sobre ella», respondió Jack, con el corazón latiéndole con fuerza. «Sobre Evelyn». Ese nombre, el nombre de la mujer que Jack nunca había conocido, flotaba en el aire. Finalmente, su padre dejó los informes y sostuvo la mirada de Jack. Su rostro, normalmente tranquilo y sereno, ahora mostraba un destello de algo que Jack nunca había visto antes. Culpa. Los ojos de su padre se posaron en la foto del escritorio, la de Jack. La de Jack y su madre. «Siempre has preguntado por ella», dijo su padre, con una voz apenas un susurro. «Pero nunca has estado preparado para la verdad». El pecho de Jack se encogió. «¿Qué verdad?» Su padre se recostó en su silla, respirando hondo. «Ella no era solo tu madre, Jack. Era parte de algo peligroso. Iba a exponerlo todo. Lo que tenía que hacer para proteger a esta familia, el negocio, el legado. Iba a destrozarlo todo». Jack sintió un escalofrío recorrerlo. «La mataste». Los ojos de su padre parpadearon, con una leve señal de miedo tras su fría fachada. «No, no la maté. Pero no me dejó otra opción». Jack dio un paso adelante, con la furia creciendo en su pecho. «Me la alejaste. Me mentiste. La borraste de mi vida». Su padre se levantó lentamente, con las manos firmemente entrelazadas a la espalda. «Hice lo que tenía que hacer, Jack. Te protegí. Nos protegí. No podía dejar que destruyera todo lo que construí». La mente de Jack daba vueltas. Nunca había imaginado esto. Nunca había imaginado que su padre fuera capaz de tales cosas. El hombre al que siempre había admirado, el hombre que lo había criado con fría disciplina y amor tácito, había destruido a su propia familia para mantener su poder intacto. Y Jack había sido parte de ello, viviendo sin saberlo una vida construida sobre mentiras. El silencio en la habitación era denso, pero no era solo la ira de Jack. Era el peso de la verdad, el peso del pasado chocando contra el presente. El mundo de Jack se estaba desmoronando y no sabía cómo mantenerlo unido. «Necesito saberlo todo», dijo Jack, con la voz llena de emoción. «Todo. No dejes nada fuera». Su padre asintió lentamente, resignado. «Desearás no haber preguntado, hijo. Pero te lo contaré todo. Eres parte de este legado, te guste o no». El corazón de Jack se aceleró. El viaje para descubrir la verdad sobre su madre apenas comenzaba, pero no tenía ni idea de a dónde lo llevaría ni cuánto costaría. Jack se sentó frente a su padre, sintiendo el peso de su mundo derrumbarse sobre él. Su padre, el hombre al que siempre había admirado, fue el responsable de borrar a su madre de sus vidas. «¿Crees que tenía opción?», dijo su padre, reclinándose. «Ella iba a destruirlo todo, nuestro negocio, nuestro imperio. Tenía el poder de exponernos». Jack se puso de pie, con la voz temblorosa. «Me la robaste. Arruinaste a nuestra familia». Su padre se ablandó. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte, para protegernos». La ira dentro de Jack se desbordó. Pero entonces algo cambió. Se dio cuenta de que la verdad,
por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. ¿Y ahora qué?, preguntó Jack, con la voz más baja. ¿Qué hago con esto? Su padre suspiró. Ahora tienes tu propio camino. Siempre lo tuviste. Jack salió de la oficina, con el peso del legado de su madre sobre él. El camino por delante no estaba claro, pero por primera vez, se sentía libre de elegir su propio futuro. Jack se encontraba en el umbral de la mansión de su padre, con el peso de todo lo que había aprendido aún sobre él. Durante mucho tiempo, había vivido a la sombra de un hombre al que admiraba, un hombre que lo había criado para construir un imperio. Pero ahora, la verdad había salido a la luz, y era diferente de lo que había imaginado. Su madre, Evelyn, había sido parte de una historia que Jack nunca conoció, una de traición, sacrificio y pérdida. Su padre, el que siempre había parecido intocable, había sido quien la había borrado de sus vidas. La ira que había sentido antes había cambiado. Seguía ahí, presente, pero ya no lo consumía. En cambio, Jack sintió algo inesperado. Claridad. El imperio que su padre había construido sobre mentiras, la riqueza y el poder. Todo parecía vacío ahora. Lo que importaba, Jack se dio cuenta, no era el legado de fortuna que su padre, Libertad, había creado. Era la verdad que había permanecido oculta todos estos años. Maya, la camarera que le había pasado esa nota, había abierto la puerta a su pasado. Le había mostrado una faceta de su familia que él desconocía. Era una verdad dolorosa, pero era la clave de su propia libertad. Jack ya no tenía que vivir a la sombra de un hombre cuyas decisiones habían destrozado a su familia. Ahora podía elegir su propio camino. Un camino forjado por la honestidad, por las lecciones del legado de su madre y por su propia identidad. Al salir Jack de la mansión, sintió un peso más ligero sobre sus hombros. Aún no tenía todas las respuestas, pero por primera vez, estaba listo para crear su propio legado, uno basado en la verdad que había descubierto. El camino por delante era incierto, pero Jack sabía que ya no dejaría que el pasado lo controlara. Tenía el poder de construir algo mejor, algo real. Y con eso, Jack Turner comenzó un nuevo capítulo en su vida, libre de las mentiras del pasado. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta, comenta abajo y suscríbete para disfrutar de más experiencias conmovedoras.